La tumba del dique, escrita por Jesús Guzmán. A lo largo de mi vida, he leído y oído muchas historias paranormales. Algunas son de terror, de esas que te hacen tener mucho miedo. Otras que son más tranquilas, pero no por eso dejan de pertenecer al mundo paranormal, pues te hacen sentir un escalofrío tremendo. Pero curiosamente la mayoría que escuché o leí son vivencias paranormales, o mejor dicho, vivencias que le ocurrieron a una sola persona en particular. Son muy pocas las experiencias vividas por dos o más personas, y esas en verdad serían las más realistas a mi parecer, pues son más de uno los testigos. Y qué decir cuando es una familia entera la que las padece. Me llamo Claudia, y precisamente lo que les contaré en esta oportunidad es una experiencia que viví junto a mi familia. Aunque no hubo miedos ni sustos grandes, la considero como la experiencia paranormal más espeluznante que viví. Eran las vacaciones del verano del año 2012. Un calor tremendo acosaba mi ciudad. Desde hace rato veníamos con la idea de ir a un lugar que no fuera muy costoso, y a la vez que fuera un sitio donde los niños pudieran disfrutar al máximo de esos días. Es así que junto a mi marido, Luis, decidimos ir a una provincia que está un poco cerca de la nuestra. Es una de las más turísticas del norte argentino, plagada de hermosos paisajes y gente muy cálida en el trato con los visitantes. Algo que caracteriza el lugar es un hermoso dique, donde no solo se practica la pesca y otros deportes, también hay cabañas que uno puede alquilar y pasar un buen fin de semana en familia. Hasta allí nos embarcamos. Llegamos a principios de semana. El hotel donde nos hospedamos estaba cerca del centro, así que estuvimos paseando todos los días. Fuimos a cines, shopping, restaurantes, parques y a todos los lugares que pudimos visitar. Llegando por fin el viernes, nos dirigimos hacia el dique para pasar los últimos días allí, pues esa sería la parte más emocionante de nuestras vacaciones. Quedé maravillada con todo el lugar. Parecía estar frente al mar. Los árboles, los animales, las aves. Todo hacía que fuera un lugar digno de pasar las horas allí. Había mucha gente, pero cada quien se dedicaba a disfrutar de lo suyo. Todo el lugar era único. Llegamos por la mañana, nos instalamos en la cabaña previamente alquilada y nos dispusimos a preparar el almuerzo. Mi esposo y mis 3 hijos se daban un baño en la orilla, mientras yo preparaba la comida. En un momento dado, Luis se acercó para darme una mano con la comida, dejando a los niños solos en la orilla del agua. Afortunadamente, estábamos solo a unos metros de allí. Por otro lado, había gente que controlaba constantemente el lugar, y por tal motivo no nos preocupamos mucho. Pero al pasar unos pocos minutos que dejamos de vigilarlos, ocurrió algo espantoso. De repente escuchamos gritar a los niños, y vimos a Milton, el más pequeño de los 3, que estaba acostado en la orilla y escupía agua. Corrimos espantados a auxiliarlo. Con un tono desesperado le preguntábamos a sus hermanos qué había sucedido. Quizás por el mismo susto que ellos se dieron o tal vez por verme a mí en ese estado comenzaron a llorar. Luego de tranquilizarlos un poco, empezaron a relatar lo sucedido, y la verdad que eso nos dejó perplejos. Ellos relatan que mientras se divertían en el agua, no se percataron de que Milton se fue metiendo más y más a lo profundo, hasta que lo vieron manotear desesperado tratando de salir. Evidentemente se estaba ahogando. Aseguran que de la nada vieron a un niño que apareció cerca de él, lo sacó a flote y lo comenzó a acercar a la orilla. Una vez que llegó a la arena lo recostó. Fue entonces que comenzaron a llamarlos a gritos.
Apenas terminaron de contarnos eso, y mirando para todos lados les pedí que me mostraran al niño, pues prácticamente era un héroe y había salvado a mi hijo. Ellos también empezaron a buscarlo con la mirada, pero no lo encontraron. Había mucha gente cerca en el momento que ocurrió el hecho, pero nadie había visto al otro niño. Era un chiquito, mamá, como de la edad de Milton, como de 7 años. Solo tenía puesto un pantalón corto, me dijo Luciano, el mayor de mis hijos. Luego de una hora recuperamos la paz. Lo de Milton había sido solo un tremendo susto, gracias a Dios. Terminamos el almuerzo y nos dispusimos a descansar un poco. Mientras tanto, mi esposo se puso a pescar con Luciano. Como a las 6 de la tarde, regresaron. Y muy emocionado Luciano me dijo: «Vi al niño, mamá. Estaba cerca de nosotros, del otro lado. Le hice un gesto para llamarlo, pero solo me saludó con la mano». Le pregunté a Luis por qué no lo invitó a venir. Extrañado, me respondió que cuando Luciano le avisó de su presencia, el niño ya se había ido. Eso me dejó un poco triste, pues de seguro se trataba de alguien que estaba en el lugar junto a sus padres, y que tarde o temprano también se irían del lugar. De esa manera nunca podría agradecerle lo que hizo por mi hijo. El resto del día transcurrió con normalidad. Llegada la noche cenamos, hicimos una fogata y cantamos durante horas. A medianoche nos pusimos a descansar. A la mañana siguiente, cuando empezamos los preparativos para el almuerzo, mi marido y los niños volvieron a meterse al agua. Habrían pasado unos 20 minutos cuando de repente Luis se acerca a mí. Cuando estaba a punto de reclamarle por dejar solos a los niños, me hizo un gesto como pidiéndome que me calle y mire. Dirigí mis ojos hacia donde él me señalaba, y lo que vi me emocionó muchísimo. Tanto que hasta el día de hoy tengo grabada en mi mente esa escena. Junto a mis niños, jugando y saltando, estaba este extraño niño. Era un pequeño de cabellos cortos y tez morena. Tal como lo describió Luciano, usaba solo un pantalón de baño. Me conmoví al verlo jugar con mis hijos. Podía oír su risa, y en su carita notaba una enorme alegría. Estaba a punto de dirigirme hacia allí para saludarlo, cuando de pronto mi marido me detuvo diciéndome: «No vayas. Déjalos que se diviertan. Parece un niño muy tímido». Desde hace rato que miraba a los niños jugar desde el costado de la otra orilla, y cuando los niños me avisaron de su presencia me quise acercar, pero al verme haciendo eso, él se comenzó a alejar. Parece que no les gusta la gente grande. Me tuve que venir para que recién él se anime y se acerque a los niños. «Déjalos, estarán bien. Yo vigilaré a Milton desde aquí. De todos modos, ahí está nuestro héroe», me dijo sonriendo. En ese momento no supe cómo reaccionar. Por un lado quería ir a abrazar a mi héroe, y por el otro no quería asustarlo, pues verdaderamente se le veía feliz jugando con mis niños. Pasadas unas horas los llamé a almorzar con la intención de que invitaran también al pequeño, pero, extrañada, vi que solo venían mis hijos. Cuando les pregunté dónde habían dejado a su amigo, ninguno me supo responder. «Se llama Marquitos, mamá, y vive aquí en el dique. Cuando vos nos llamaste, él simplemente se despidió y se fue», me respondió Luciano. Cabe destacar que el lugar donde estábamos instalados estaba rodeado de árboles, y hacia la mano derecha había una pequeña montaña. Caminé unos metros para ver si lograba verlo, pero ya no estaba. Me imaginé que se iría a almorzar con su familia, y después volvería. Durante esa tarde, vino a visitarnos un hombre el cual era el encargado de todo el lugar. Se había enterado de lo sucedido con Milton y quería hacernos saber que él estaba a nuestra disposición. Le agradecimos su gesto, pero cuando le contamos sobre Marquitos, él se sorprendió. Bajó su mirada unos momentos y respondió: «Marquitos,
El pequeño Marquitos. No es la primera vez que salva a alguien, ¿saben? Eso me llamó mucho la atención. Más aún después de que él mismo me asegurara de que no había ninguna familia viviendo en el lugar. Todos los presentes eran turistas. Los únicos que vivían allí eran los empleados del camping, y ninguno tenía niño. Esa noche me dormí pensando en él. Evidentemente algo no estaba bien. Quizás el niño había mentido al decir que vivía allí, pero no entendía por qué. Y a pesar de que tenía bien en claro que él había salvado la vida de mi hijo, me empecé a preocupar. Y llegó el domingo, el último día que estaríamos allí. Nos levantamos tempranito para preparar todo, y al mediodía me dispuse a cocinar el almuerzo. En esa oportunidad estaba decidida a encarar a Marquitos. Quería darle las gracias personalmente, y de paso dialogar un poco con él. Permití que los niños fueran solos a la orilla, y desde unos pocos metros los observábamos. Fue solo un parpadeo en que me descuidé, y de repente ese pequeño ya estaba allí. Jugaba, saltaba y reía junto con mis hijos. Era imposible no emocionarme. Parecía un niño que nunca jugaba con nadie. Al estar con otros niños saltaba de alegría. Mi marido se me acercó y me pidió que no hiciera nada, simplemente que lo dejara jugar feliz. El almuerzo demoró un poco, teníamos que empacar todo y las horas pasaban rápido. Una vez que terminamos de almorzar, los niños se fueron nuevamente a la orilla a jugar. Minutos después ya teníamos todo preparado. Tan solo teníamos que esperar a que Luis trajera el auto. De pronto vi que Marquitos se volvió a acercar a los niños. Pensé que esa sería mi oportunidad. Pero cuando estaba a punto de acercarme, llegó mi marido con el vehículo. Inmediatamente aquel niño se fue caminando hasta perderse por un costado de esa montaña que había a la izquierda del lugar. Les pedí a los niños que ayudaran a su padre a subir las cosas al auto, y yo me fui a seguir al pequeño. Ya no lo tenía a la vista, pero podía ver claramente sus huellas en la arena. Seguí, y seguí sus pisadas, hasta que me condujeron a un pequeño montículo de tierra cubierta de malezas. No dudé en introducirme, pero apenas caminé unos metros más me topé con algo que me provocó un escalofrío tremendo. Allí, a unos metros, había una pequeña gruta con una cruz, y en esta se podía leer claramente la leyenda: Marcos Lasarte, que en paz descanse. 1997-2004. Nunca había tenido antes la sensación que tuve en ese momento. Estaba confundida, perpleja, sorprendida. Lentamente retrocedí y me regresé a donde estaba mi familia. No sabía cómo reaccionar. En el trayecto iba muda. Mi marido me preguntaba qué me sucedía y yo no le podía ni responder. Cuando estábamos a punto de salir del camping, vi al encargado del lugar. Inmediatamente le pedí a mi marido que detuviera el vehículo y me bajé. Me acerqué a hablar con él. Le conté sobre la gruta y del nombre que leí allí. Él no se sorprendió, simplemente bajó la mirada y, como sabiendo lo que yo le preguntaría, comenzó a narrarme. Hace unos años una familia vino a pasar un día en el dique. En esos tiempos aún no estaba construido el camping y todo el lugar no era tan seguro como ahora. Sin embargo, ellos eligieron pasar el día igual. Estaban bañándose todos en un mismo lugar. En un momento dado, su pequeño hijo se metió al agua por la otra orilla, sin que los padres se dieran cuenta. Cuando ellos comenzaron a buscarlo, ya fue demasiado tarde. El pequeño murió ahogado. El niño se llamaba Marcos, Marquitos, como le decían cariñosamente. Desde entonces, varios son los que aseguran haberlo visto. A algunos pescadores se les aparece dentro del agua, a otros les desordena las mochilas. A veces,
Lo ven dentro de las cabañas. Incluso hubo niños que fueron sacados del agua antes de morir ahogados, los cuales aseguran que fue un niño el que los sacó. Él no es malo. Simplemente es el alma de un niño que busca con quien jugar y hacer travesuras. Mil disculpas por no haberle dicho nada de esto ese día. Tan solo tratamos de no hablar mucho de esto para que la gente no se espante. De ese modo sigue siendo un lugar elegido por la familia. Espero me sepa comprender, me dijo con un semblante de tristeza. Durante todo el viaje pensaba en lo que me había relatado aquel hombre, lo que le sucedió a Milton, lo que yo misma vi con mis propios ojos. No habían dudas de que era él. Era el alma de aquel niño el que salvó la vida de mi hijo. Una vez que estuvimos en casa le conté a mi esposo lo que me había contado aquel hombre en el dique. Él se sorprendió y me mostró cómo se le puso la piel de gallina al saber que él mismo convivió con aquel pequeño también. En ese momento recordé cuando lo veía saltar, reír, gritar y jugar feliz con mis hijos. Comencé a llorar al instante, pues ¿cómo no hacerlo? Si solo se trata del alma de un simple niño que está solo en ese lugar, buscando siempre compartir con alguien. Desde aquella vez, mi marido y yo siempre tratamos de ir a visitar seguido su gruta. Le llevamos flores y le encendemos velas, pero nunca hemos vuelto a veranear en ese lugar. Tampoco se me pasó por la mente buscar a sus padres, pues creo que contarles sobre sus apariciones solo aumentaría el dolor de su pérdida. Mis hijos tampoco lo saben. A pesar de que ya tienen edad para comprender estas cosas, preferimos que se queden con el recuerdo de haber compartido con un niño que, al igual que ellos, era feliz divirtiéndose allí. No sé cómo tomarán esto, pero sé que no fuimos los únicos que tuvimos este tipo de experiencias, en la que una familia completa es testigo de algo así. Y tratándose de una experiencia como la que vivimos nosotros, la verdad que eso da méritos para conservar el recuerdo por siempre. Más cuando se trata del alma de un niño inocente.